Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente las que involucran a nuestros adorados Hande y Kerem, llegan antes que a nadie. ¿Listos para el drama, el romance y tal vez, solo tal vez, alguna que otra lagrimita? Porque el vídeo de hoy. ¡Uf! Agárrense de sus asientos porque la noticia que les traemos es de esas que sacuden los cimientos de todo fandom. Si son nuevos por aquí, o si simplemente andan un poco despistados, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así estarán al tanto de todos nuestros vídeos, análisis y sobre todo de todo lo que pasa con Hande Erçel y Kerem Bürsin. No querrán perderse ni un solo detalle, se los aseguro. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que seguimos aquí, trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en la bomba que está explotando hoy, Hande y Kerem. La impactante noticia que sorprende a todos. Sí, amigos, el titular lo dice todo. Después de meses de especulaciones, rumores, idas y venidas, fotografías filtradas y silencios sospechosos, finalmente tenemos una confirmación, o al menos, una serie de indicios que apuntan hacia una dirección muy concreta. Recordemos un poquito para poner a todos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Senkalkam. La pantalla ardía, la conexión era innegable y, como suele pasar en estos casos, la ficción traspasó la barrera de la realidad. Confirmaron su relación, nos regalaron momentos de ensueño, viajes románticos, miradas cómplices. Era el cuento de hadas perfecto. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un giro inesperado. Rumores de crisis, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, y la confirmación oficial, Hande y Kerem habían terminado. El mundo se paralizó. Los fans desconsolados intentábamos buscar señales de esperanza, interpretando cada like, cada comentario, cada coincidencia en sus redes sociales. Pero el tiempo pasaba y la herida parecía no cicatrizar. Desde entonces, ambos siguieron sus caminos profesionales por separado. Hande concentrada en sus proyectos actorales y su faceta como embajadora de importantes marcas. Kerem explorando nuevas oportunidades, tanto en Turquía como en el extranjero. Pero la sombra de su relación pasada siempre planeó sobre ellos. Cada entrevista, cada aparición pública, era analizada con lupa en busca de una mínima referencia al otro. Y es aquí donde entramos en la noticia que nos ocupa hoy. Durante las últimas semanas hemos estado recopilando información de diversas fuentes, tanto de medios de comunicación turcos como de nuestras propias fuentes internas. Y la conclusión a la que hemos llegado es que algo está pasando entre Hande y Kerem. Antes de que salten a conclusiones precipitadas, quiero aclarar que no tenemos una confirmación oficial de reconciliación. Pero las señales son demasiado evidentes para ignorarlas. Para empezar, recordemos esas misteriosas fotografías que se filtraron hace unas semanas, donde se veía a una pareja muy parecida a Hande y Kerem cenando en un restaurante de Estambul. La calidad de las imágenes no era la mejor, pero la silueta, el lenguaje corporal, todo apuntaba a que se trataba de ellos. En su momento muchos intentaron desacreditar estas fotos, argumentando que podrían ser dobles, que la iluminación era engañosa, o que simplemente era una coincidencia. Pero lo cierto es que desde entonces, hemos notado una serie de patrones que refuerzan la teoría de un acercamiento entre ambos. Analicemos estas fotografías con mayor detenimiento. Aunque borrosas, la complexión física del hombre en la foto coincide notablemente con la de Kerem. Su característico peinado, aunque ligeramente diferente, presenta el mismo corte y estilo que Kerem ha lucido en varias ocasiones recientes. Y la mujer, aunque con el rostro difuminado, irradia una elegancia y un estilo que encajan a la perfección con la imagen pública de Hande. Incluso el vestido que lleva la mujer por el corte y el color, recuerda a prendas que Hande ha utilizado en eventos anteriores. Coincidencias que nos hacen pensar, mis chismosos. En cuanto al restaurante, hemos logrado identificarlo. Se trata de un local de alta cocina situado en el distrito de Beyoğlu, conocido por su discreción y ambiente romántico, un lugar ideal para una cena privada lejos de miradas indiscretas. ¿Casualidad? No lo creo. Este restaurante es frecuentado por celebridades que buscan un ambiente tranquilo y reservado, lejos del bullicio de los paparazzi.
Por ejemplo, ¿se han fijado en la frecuencia con la que Andy y Kerem han coincidido en eventos públicos últimamente? Sí, sabemos que ambos son figuras públicas y que es normal que asistan a premieres, galas y fiestas. Pero la cantidad de eventos en los que han coincidido en las últimas semanas es, cuanto menos, sospechosa. Y no solo eso, sino que las fuentes que han estado presentes en estos eventos nos confirman que, aunque no se les ha visto interactuar directamente en público, se les ha notado una cierta tensión en el ambiente. Miradas de reojo, sonrisas disimuladas, pequeñas señales que delatan que algo está pasando. Recordemos la reciente gala de premios organizada por una importante revista de moda turca. Tanto Hande como Kerem fueron invitados de honor. Aunque llegaron por separado y se sentaron en mesas diferentes, nuestros informantes nos cuentan que ambos se mantuvieron al tanto de los movimientos del otro durante toda la noche. Testigos presenciales afirman haber visto a Kerem dirigir miradas furtivas hacia Hande en repetidas ocasiones, y a Hande responder con una sonrisa tenue pero significativa. Además, ambos abandonaron el evento con poca diferencia de tiempo, lo que alimentó aún más las sospechas. Y no podemos olvidar la coincidencia en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Aunque ambos asistieron a diferentes proyecciones y eventos, la proximidad de sus horarios y la confirmación de que se alojaron en hoteles cercanos no pueden ser ignoradas. Si bien es cierto que Cannes es un lugar de encuentro para la industria del cine, la probabilidad de que dos exparejas con una ruptura tan mediática coincidan en tantos eventos diferentes parece, cuanto menos, inusual. ¿Acaso fue una mera coincidencia o hubo una estrategia deliberada detrás de estos encuentros? Pero la guinda del pastel, la prueba que realmente nos ha convencido de que hay algo más que amistad entre Hande y Kerem, es la información que hemos recibido de una fuente cercana a ambos actores. Esta persona, cuya identidad mantendremos en el anonimato para proteger su privacidad, nos ha confirmado que Hande y Kerem han estado manteniendo contacto en secreto durante los últimos meses. Al parecer, han estado trabajando en terapia de pareja para intentar superar sus diferencias y reconstruir su relación. Sí, lo sé, es una bomba. Y entendemos que muchos de ustedes estarán escépticos. Pero créanme, esta fuente es de total confianza y nos ha demostrado en el pasado su fiabilidad. Además, la información que nos ha proporcionado encaja perfectamente con todas las demás señales que hemos estado observando. Esta fuente ha sido crucial en el pasado para desvelar informaciones importantes sobre la vida privada de otras celebridades turcas, y su reputación dentro del mundo del espectáculo es intachable. Según nuestra fuente, el proceso de reconciliación ha sido lento y complicado. Han tenido que enfrentar muchos desafíos, tanto personales como profesionales. Pero el amor que sienten el uno por el otro ha sido el motor que les ha impulsado a seguir adelante. La terapia de pareja, según nos cuentan, ha sido fundamental para que ambos puedan comunicar sus sentimientos de manera efectiva y abordar las causas que llevaron a su ruptura. Al parecer, una de las principales razones de su ruptura fue la presión mediática y la falta de privacidad. Ambos se sentían constantemente observados y juzgados, lo que dificultaba el desarrollo normal de su relación. Los constantes rumores, las especulaciones y la intromisión de los paparazzi en su vida diaria terminaron por desgastar su relación. Por eso han decidido mantener su acercamiento en secreto, al menos por ahora. Quieren proteger su intimidad y evitar que la presión mediática vuelva a afectar su relación. Entendemos que muchos fans estarán ansiosos por saber más detalles sobre esta posible reconciliación. Quieren saber cómo se conocieron de nuevo, cómo fue la primera conversación después de la ruptura, qué temas están abordando en terapia. Pero les pedimos paciencia y respeto. Hande y Kerem necesitan espacio para reconstruir su relación a su propio ritmo y sin presiones externas. Imaginen la presión que sienten al saber que cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro por millones de fans en todo el mundo. Por supuesto, nosotros seguiremos investigando y manteniéndolos informados de cualquier novedad. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestros próximos vídeos, porque les prometemos que tendremos más información muy pronto. Estamos trabajando para confirmar algunos detalles adicionales sobre la terapia de pareja y para obtener declaraciones de fuentes secundarias que puedan corroborar la información que hemos recibido. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero recordarles que esto es solo una teoría, basada en la información que hemos recopilado. No tenemos una confirmación oficial de reconciliación, pero creemos que las señales son lo suficientemente fuertes como para compartir esta noticia con ustedes. Es importante mantener la objetividad y no dejarse llevar por las emociones. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué significa todo esto?
¿Estamos ante la inminente reconciliación de Andy y Kerem? ¿Volveremos a verlos juntos, felices y enamorados? La respuesta, amigos míos, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar es que la esperanza ha vuelto a renacer en el corazón de todos los fans. Y eso en sí mismo ya es motivo de celebración. La posibilidad de que Andy y Kerem se den una segunda oportunidad es un rayo de esperanza para todos aquellos que creyeron en su amor y que sufrieron con su ruptura. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de emociones y especulaciones. Recapitulando rápidamente, hemos analizado las señales que apuntan a un posible acercamiento entre Andercel y Kerem Bürsin, desde las misteriosas fotografías filtradas hasta la información que hemos recibido de una fuente cercana a ambos actores. Hemos concluido que aunque no hay una confirmación oficial de reconciliación, las evidencias son lo suficientemente fuertes como para creer que algo está pasando entre ellos. Hemos explorado las coincidencias en eventos públicos, el análisis de las fotografías filtradas y la valiosa información proporcionada por nuestra fuente anónima. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje de análisis y especulación. Sabemos que este tema es muy sensible para muchos de ustedes, y valoramos enormemente su confianza y su apoyo. Su pasión por Andy y Kerem es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades. Ahora, la pregunta más importante, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem se están dando una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber su opinión. Y por favor, recuerden mantener un tono respetuoso y constructivo en sus comentarios. Sabemos que las emociones están a flor de piel, pero es importante expresar sus opiniones con respeto y consideración hacia los demás. Y antes de despedirnos, un último llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos preparadas muchas sorpresas para ustedes en los próximos días, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos, los queremos un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.